Bienvenidos a otro podcast Beyond the Desk con Juan y Silva. Hoy estamos acá con 3 invitados de lujo. Nos vamos a meter específicamente en el mundo del agro. El agro hoy significa 52.900 millones de dólares para la industria nacional. Es un segmento que exporta a más de 143 países y tengo 3 grandes invitados de lujo. Así que nada, bienvenido Luis o Lucho. Hola Juaní, ¿cómo andás? Luis es CEO de Summit Agro, que es una empresa agroindustrial multinacional japonesa que vende tecnología fitosanitaria y también vende todo lo que son equipos para el agro, ¿correcto? Así es, Juaní, gracias por la invitación. Así que, bueno, tenemos otra gran invitada de lujo también. Ani, bienvenida. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Muy bien, Ani, un placer. Ahí nos comentaba que era como su primera vez que la íbamos a entrevistar, que no iba a hacer ella el rol de entrevistadora, ¿no? Sí, eso me pone ahí como un poco de no sé, raro estar Claro, del es otro lado. distinto. A mí me pasó hace poco que hice un podcast, me intervinieron con una pregunta y no sabía qué decir, era como, ¿y ahora qué? Así que bueno, Ani lleva una trayectoria muy entretenida en todo lo que es el mundo periodístico, con TN, con el mundo agro, así que nos va a aportar seguro de su mirada un montón. Gracias, espero que sí. Bien, y el último invitado, Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, Juani? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Pablo viene de una empresa ahí en Córdoba, una empresa agroindustrial que se dedica a hacer todo lo que es la manufactura de equipos de siembra directa, podemos decir, tecnología. Sí, es sembradora de siembra directa y de precisión. Y de precisión, así que bueno, algo también muy interesante, ya hablamos que somos uno de los pocos países del mundo que hace siembra directa, ¿no? Casi exclusivamente, sí. Ok, ahí nos va a contar un poquito más de eso, que es muy interesante, y estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de talento, ¿les parece? Me encanta. ¿Cómo estamos para hablar de talento en el mundo del agro en Argentina? Y uno de los primeros temas que me gustaría abordar tiene que ver con esto, de que hoy en día las grandes empresas, si quiere, cada día más exigen perfiles híbridos, exigen perfiles que puedan, digamos, trabajar con tecnología, pero bueno, van al campo y tienen otra realidad de alguna manera, o incorporar la tecnología se hace diferente. Ahí vamos a abordar 3 opiniones. ¿Cómo es, Lucho, en el caso de tuyo, que es una multinacional, cómo es el abordaje o la absorción o la metabolización de la tecnología en una compañía grande como la tuya? Hay un laburo que es muy importante para las compañías del agro, que es incorporar tecnología e innovar. Desde el producto más mínimo que uno pueda tener, empieza de alguna manera a trabajar distinto. Bueno, seguramente después cuando hablemos de maquinaria o mismo también cuando uno tiene que hablar del agro como sector, innovar es innato. Y en el caso particular de Summit Agro, que es una compañía que históricamente se fue desarrollando en lo que tiene que ver con insumos de protección de cultivos, en el último año incorporamos todo lo que es drones, y es algo completamente distinto. Además, mucha gente ha dicho, ¿por qué una compañía de protección de cultivos se mete en el ámbito de drones? Y la verdad que cuando uno cree en la tecnología como un habilitador para poder hacer que las cosas en el campo funcionen diferente, le funcione diferente al productor, le funcione diferente a la comunidad y funcione fundamentalmente, que es el objetivo más importante para lo que es obtener más rendimiento y de más calidad, es un propósito para mí, está buenísimo. Ese es el lugar donde uno tiene que apostar. ¿Pero qué barreras tienen hoy? No, hoy las barreras más importantes no son de tecnología. Vas y educás, o sea, en lo terrenal, digamos, cuando viene alguien que es un representante de venta que está en terreno, es decir, le tengo que meter este producto, o sea, hay absorción. Sí. ¿Podés metabolizar la velocidad que lleva o te cuesta? Para mí hay acá hay que ver cuáles son los actores en el agro argentino. Entonces vos tenés las compañías que traen tecnologías, que claramente tienen que entender lo que están vendiendo y tienen que estar primero convencidos de lo que están haciendo, y interiorizarse en eso requiere mucha capacitación, hay que entrenarse, hay que capacitarse. La capacitación no es solo teórica, tiene que ser práctica. Okay. En este caso tenés que agarrar el dron, agarrarlo, volarlo y sentir lo que es volar un dron. Tuve la suerte de hacerlo por un periodo muy cortito de tiempo y me pareció algo que no es para cualquiera. Okay. Solo para que tengas una idea, para volar un dron tenés que tener una licencia de piloto de ANAC. O sea, estamos hablando de algo que ya no es soplar y hacer botellas. Exacto. Y eso mismo que vos lo aprendiste, se lo tenés que contar a un distribuidor, se lo tenés que contar a un productor, se lo tenés que contar a un contratista rural,
Después seguramente vamos a hablar de talento y de capacidades que uno tiene. En Argentina Por eso, obvio. hay mucho que necesitamos hacer para el tema de la Aprendizaje, educación. El tema del aprendizaje. Totalmente. Y eso conlleva para mí, tipo los superhéroes, ¿no? Como una responsabilidad muy grande. Porque yo te traigo el dron, pero después, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo me acompañás? ¿Cómo ves el ámbito ¿Cuál es el regulatorio? impacto que tiene esto dentro de mi dinámica de trabajo? Totalmente. Y ahí es donde me parece está la magia de compañías, en este caso como la que lidero yo, que tiene que traer no solamente el producto, sino entender el ecosistema completo, que es mucho más amplio. Bien. Y Pablo, ¿a vos qué pasa eso en tu rubro, en tu segmento? ¿Cómo el operario, cómo se incorpora la tecnología? Sí, yo creo que algo muy importante, que también estamos muy enfocados en Agrometal, es tratar de lograr que la tecnología sea intuitiva para el operario. Por eso muchas veces insistimos con utilizar tecnología que tenga estándares, como por ejemplo, para nombrar uno ISO-BAS. Nos ocurre que estamos queriendo comercializar y comercializando productos en Europa del Este, donde el usuario no es tan técnico o tan capacitado como... Bueno, ahí tenés una barrera idiomática. Sí, también, no solo idiomática, sino como que no es, las culturas son diferentes. El método de trabajo es diferente de cada terrateniente, no existe la figura del contratista, por lo cual el usuario que está arriba del tractor o sembrando o cosechando necesita algo muy simple, necesita aprender un solo sistema, no tener que usar 3 o 4 monitores diferentes para lograr su cometido. Por eso entonces el objetivo nuestro es tratar de utilizar la tecnología más utilizada universalmente, digamos, Okay. con estándares probados Okay. y que sea fácil e intuitiva para poder aumentar el rendimiento, que es siempre lo que quiere el productor. Ok, ¿y qué barreras hoy tu gente tiene para absorber esa tecnología? O sea, ¿tenés que capacitarlos? Sí, capacitaciones, nosotros hacemos ¿Tenés muchas resistencia? ¿Te paran la planta? No, es muy generacional, porque puede haber dos tipos de usuarios. Uno puede ser la persona que quiere la menor tecnología posible porque no quiere renegar, le gusta el fierro, Obvio. que funcione, que se arregla con... Nosotros venimos de un país Claro. fierrero, nuestro país federalmente es súper fierrero en ese sentido. Así ¿no? es, que se arregla con una pulsiana y en el taller y no quieren renegar con sensores o con cosas que no entienden. Como también está la figura de el productor de tecnología de punta o de primer nivel, que es el que está siempre tratando de superar el límite y tratando de romper el récord de productividad, que yo creo que en un país y en un contexto como el de Argentina, siempre hay que estar tratando de maximizar el rendimiento para que obviamente funcione el negocio. Porque bueno, el apoyo por ahí que cuenta el productor es debatible de alguna forma. Históricamente fue siempre así. No vamos a entrar en eso. Ani, el 63% de las exportaciones hoy de nuestro país son pymes. O sea, vos que sos una mujer que anda siempre con las pymes, con toda la información, ¿qué opina? ¿Qué opina el pueblo según tu mirada? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina el agricultor? ¿Cuál es tu termómetro cuando salís a encontrarte con estas realidades? ¿No? Lo que percibo es que estamos viviendo de alguna manera un momento bisagra, Totalmente. ¿no? Porque así como nosotros, los que nacimos en el 80 y pico, vivimos este paso de la a la digitalización, Obvio. bueno, ahora está empezando a transformarse todo a una velocidad inédita, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial y a todos los procesos, entonces está lentamente desapareciendo ya la generación que nació sin internet. Los que nacimos viendo el proceso y la generación que nació ya con internet. Entonces, más allá de pyme, yo no pensaría tanto el mercado en cuanto a tamaño de empresas, sino al proceso humano y social que estamos viviendo, que básicamente nadie sabe muy bien ¿Hacia dónde vamos? Claro, hacia dónde va, qué es lo que tiene que hacer mañana. Pensar a largo plazo por ahí ya es cada vez más difícil, porque ni siquiera sabemos si mañana, no sé, de repente Elon Musk se levanta con una nueva idea y cambia un botoncito Y estamos y todos nos en otra. cambió, claro, nos cambió completamente. Entonces,
es muy difícil definir. Vivimos, me parece, en una esto, incertidumbre ¿no? Como, total, claro, sí. acostumbrarnos a la incertidumbre e ir descubriendo qué es lo que va pasando y cómo nosotros nos podemos ir adaptando a Obvio. eso. Mira, qué interesante y qué intuitivo lo que decís, que hay dos competencias hoy que son transversales, que cualquier organización debería estar midiendo a la hora de hacer una buena entrevista. Es uno, el diseño desde cero de las cosas. Hoy en día hay un estudio muy interesante que el 60% de los puestos de trabajo en 2 años se destruyen. O sea que la probabilidad de que en 2 años tu rol vuelva a redefinirse en términos de tareas y responsabilidades es dramática. Entonces, tu capacidad de rediseñar o diseñar procesos de cero se vuelve clave, y la capacidad de adaptarse, obviamente, ¿no? Y además, si me permitís, vamos un paso atrás. ¿Qué les enseñamos a los jóvenes? ¿Qué van a aprender los chicos en la universidad? Porque hay que prepararlos para trabajos que no sabemos qué trabajos van a existir. Estamos en línea. Hoy justo en el almuerzo que teníamos con Pablo hablábamos de qué le decimos a un chico o una chica de 15, 16 años, y hablábamos esta de dato que es muy interesante, que el mundo occidente lleva una tasa del 11% de decrecimiento de las matrículas universitarias. Y hoy el traslado de la capacitación, digamos, de la adopción de tecnología, que tiene como clave, obviamente, el entrenarse, está hoy mucho más en una cultura pop, en outsiders, claro, de los sistemas educativos formales, que hoy, ¿en dónde educan? Un video largo de YouTube de 1 hora. En estos formatos, la educación hoy no necesitas ir a buscar la formalidad en los podcasts en la universidad, con lo cual es súper interesante lo que planteas, porque justamente está muy alineado esta construcción de una nueva tarea. Y me surge una cosa muy interesante que es los datos, ¿no? Hoy hablamos de compañías, se habla de otra gran competencia, necesito que sea data drive la compañía, o que sea alineada con los datos. ¿Cómo hoy toman datos en Summit? Hoy tenés un montón de pero los usan, ¿saben leer datos? Porque ahí te hay datos dos capacidades distintas. Por eso después el uso de inteligencia artificial, el manejo del data science y todo lo que es Big Data es fundamental, porque la capacidad humana para poder revisar todos los datos es finita. Lo que pasa que lo que para antes uno era ir a recorrer el lote, hoy vos vas a recorrer un lote y el lote de alguna manera te está hablando con datos, que eso hasta ahora era impensado. Desde una imagen satelital, desde una sembradora, una pulverizadora o una cosechadora, en todo momento te está tirando datos. Yendo a la ganadería te da datos sobre un animal que hoy tenga un chip, una caravana electrónica, desde el peso y un montón de cosas, o con el vuelo de un dron viendo estadísticas además. La pregunta de millones es qué haces con esos datos. Hay una infografía que está buenísima que habla, viste, de lo que vos podés hacer con los datos, cómo los organizás y después qué decisiones tomás, pero al final del día qué historia querés contar con los datos. Entonces vos, una vez que recolectaste todos los datos y podés contar una historia donde el dato se vuelve interesante. La historia será para el agro producir más, tener menor impacto medioambiental, que ni siquiera, porque hoy estás en un punto en la historia que el nivel de producción de alimento supera la demanda. Y los niveles de pobreza y de indigencia, o sea, a la nivel pobreza mundial, hoy más que nunca es un tema de distribución. Totalmente distribución. Entonces, hasta te diría que el punto más importante es cómo lográs hacerlo lo más estable posible, lo más rentable posible, y la discusión eterna que tiene el agro, y en Argentina ni hablar, que por suerte tenemos un montón de tecnologías, recién hablas de siembra directa, pioneros totales, es cómo lo hace de manera sustentable o cómo lo hace de manera regenerativa. Obvio. Entonces el dato te tiene que servir para eso. Si el dato no sirve para algo que tenga propósito, no tiene ningún tipo de sentido. Totalmente. Decías eso y yo pensaba en esto de cómo nos toca transversalmente, ¿no? Leí un estudio muy interesante que la nueva generación, los Zetas, uno de los valores primordiales que tienen, que es el ambientalismo. O sea, pasamos de sustentabilidad, que eran los millennials, ambientalismo, y tiene que ver con esto de ponerse la bandera de ir a reconstruir lo que ya se destruyó. Entonces nosotros, digamos, ese twist o un paso más adelante ir, y en esto que vemos de la información también hay un paso más para adelantarse. ¿Cuál es ese paso en términos de datos? O sea, en tu caso, Pablo o Ani, alguno de los dos.
Está complicada esta, sí creo. No, una de las cosas que pensaba, ¿no? Y volviendo a la palabrita que usaste antes y que yo no la dije, el tema de las pymes, es que muchas pymes están pensando en producir, pero en triple impacto, ¿no? Con esto que vos decías, del propósito por un lado, por supuesto que sea redituable, pero que también sea sostenible en cuanto a lo ambiental, ¿no? Entonces, sí cuido el negocio de mi familia, sí sigo produciendo para el campo argentino, pero además, a largo plazo me parece que lo único que se va a sostener es esto, es el cuidado del medio ambiente, y más que nada el productor es la persona que quiere que su tierra esté sana, que su ganado sea lo más cuidado posible, ¿no? Que esté bien nutrido, que tenga buenas propiedades el suelo desde el cual se alimenta, donde pisa el animal, y después, bueno, toda la cadena, ¿no? Que se va produciendo después. Ok. Sí, yo algo que podía agregar fue un anuncio que hablamos mucho para lo que era la siembra directa, sobre todo para los países en los cuales no lo adoptan, por una cuestión de clima o una cuestión de ventana de siembra muy corta, es que la siembra directa también, en Argentina, que está casi totalmente adoptada, es que te ahorra combustible porque, bueno, y tiene también un efecto bueno para el medio ambiente, porque te requiere menos maquinaria para poder trabajar la misma cantidad de hectáreas que con siembra convencional. Necesitas más maquinaria, necesitas trabajar la tierra, necesitas pasar más veces. Sí, hablábamos del caso de Estados Unidos, ¿no? Claro, el caso de Estados Unidos. El cinturón de maíz que cae la nieve, ¿no? Y es una siembra que sí o sí es convencional y requiere mucha más cantidad de mano de obra y de maquinaria, ¿no? Sí, y también en Europa del Este, que están empezando a adoptar siembra directa por el cambio climático, están en los últimos años viendo que tienen cada vez menos nieve, por lo cual tienen menos retención de humedad en el suelo, y entonces están teniendo muchas pérdidas los productores que no existen contratistas, son todos terratenientes. Entonces están girando hacia la siembra directa y vienen a buscar solución en Argentina, que somos pioneros y líderes totales en el mundo de la siembra directa. Vamos a decirle que vengan, que le tenemos muchas máquinas para vender, sin duda. Y esto, bueno, tenemos la tecnología, tenemos la adopción de la tecnología, tenemos los actores, sean multinacionales, sean pymes, en la cadena de valor dentro del agro. ¿Qué pasa cuando tenemos tecnología disruptiva y de última línea, pero no tenemos líderes? ¿Qué pasa con el liderazgo en las compañías cuando el líder de alguna forma no sabe metabolizar o absorber al ritmo de que viene la tecnología? ¿Cuáles son las consecuencias hoy de una industria, un sector que tiene tecnología disruptiva pero no tiene líderes o talentos para absorberlo? ¿Qué consecuencias ven ustedes? Que me parece que es más una cuestión de comunicación ahí, ¿no? De trabajar la comunicación más que de líder, porque, o sea, sí liderazgo, ¿no? Pero desde el punto de vista de no pensar el cargo, sino qué herramientas tengo yo para comunicar aquello que estoy haciendo o para comunicar aquello que necesito, porque si yo tengo una idea, pero no sé expresar o darme cuenta, ¿no? Qué recursos necesito o con qué profesionales tengo que trabajar y hacer equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Bueno, ahí hay una cosa de social skills, si se quiere, que hay que trabajar bastante y al menos esto, opinión. ¿Y dónde ves al agro en ese sentido? Bueno, eso me parece que es un gran desafío. Tomando punta de lanza, ¿ves el agro tomando punta de lanza en comunicación, comunicando sus procesos? Hay comunicadores claves dentro del segmento, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque con Pablo hablábamos muchas veces que decía uno de los problemas que tenía era de idiomáticos para ir a vender o expandir la empresa nacional, que tiene muchos atributos como todo lo que hablamos, una tecnología de punta probada hace 30 años que en otros mercados todavía no la usan. ¿Cómo salimos a vender ese producto desde el líder y desde la comunicación, no? Sí. Sí, es también lo que hay que capacitar mucho para poder vender la tecnología de la siembra directa, porque no es solamente la máquina en sí, porque también
lleva otro método de siembra, se tiene que enseñar y lleva tiempos, muchos años, o sea, un par de años para ver resultados y para tener una adopción completa. Es más, yo he tenido contacto con gente, por ejemplo, de Rumania, que ya hace años que siembran con siembra directa y todavía el vecino lo sigue viendo. El vecino lo sigue viendo de alguna manera como algo peculiar, lo ven como algo muy extraño y tiene cierta resistencia también en cada país. Y poder ir haciendo esa enseñanza y esa capacitación, ese know-how que tenemos nosotros como empresa, como país también, como tecnología, porque es una tecnología que la hemos adoptado todos. Me parece que es muy importante para poder tomar el liderazgo y tener esa ventaja competitiva al lado de otras empresas de otros países. En el almuerzo contábamos con Pablo que nosotros tenemos en Rauch, que siempre que vamos, que hay campos, en los años 90 no veías cultivos como ves hoy. Hoy vos ves en sectores, digamos, de la República donde no había cultivos, hoy están llenos de cultivos. O sea, mejoró la tecnología, mejoró la semilla, mejoró la forma de cultivar, ¿no? Y eso quieras o no, es liderazgo de alguna forma, de negocio, de transmisión de cómo se hace, del cómo. No, hay un punto para mí que es muy importante, es que, y creo que lo dijimos entre nosotros, que el agro argentino tiene un aspecto de liderazgo muy importante por cómo adopta tecnologías. Lo de la siembra directa es un caso súper particular y pragmático de lo que ocurre en Argentina y cómo el productor agropecuario adopta Argentina. Yo creo que no lo vi en ningún otro lado del mundo. Tiene que ver con Argentina y la idiosincrasia del argentino, que está viviendo en permanente conflicto y buscándose, y es mucho el argentino buscando tensión total. No podemos vivir en paz los argentinos. Y siempre hay que buscar algo distinto. Vamos a meditar a la India un rato, a ver qué nos pasa. De hecho, hablamos con Ani en la previa, viste, del modo Ani, ¿no? De decir, bueno, quiero. Pero es así, el productor argentino quiere buscar siempre. La pregunta no es cómo entras, la pregunta es cómo haces para hacer que esto crezca. Lo que pasa ahí, para mí el liderazgo es un liderazgo que tiene que venir, por supuesto, desde las esferas más grandes que controlan el país. Yo te diría primero del país, puede ser que te pone el marco regulatorio, que te dice, mirá, vos para la cancha es esta, tenés que jugar acá. Los privados tienen que decir, listo, me marcaste la cancha como está, no importa si sea grande, chiquito, yo voy a jugar este partido y lo voy a jugar a muerte. Y el productor agropecuario es el que tiene que entender que si adopta esto va a tener beneficios. Recién hablamos de triple impacto, pero tiene que tener claridad. Y ahí es donde tiene que salir figuras que tengan un liderazgo, para mí, no solamente de situación, del hacer, de lo que tiene que ser también el liderazgo mucho más, para mí, transformacional. Y después el liderazgo que es el que puede cambiar y adaptarse rápidamente a un mundo que viene evolucionando tremendamente. Entonces, yo creo que a mí en términos de liderazgo me encanta hablar de propósito. Creo que la palabra clave, vos querés ser líder, contame tu propósito. Si no me contás tu propósito... No es generacional a ti, ¿eh? No, es que te diría al revés. Las generaciones más jóvenes tienen más sentido de propósito. Tienen mucho sentido de propósito. Ahora hay una estadística muy buena que me gusta fogonear, es que es la generación más desilusionada y con menos sentido de la esperanza de lo que viene, que hemos desarrollado. Y básicamente tiene dos factores eso. El primer factor es porque son los primeros hijos que tempranamente han ayudado a sus padres por el problema de la tecnología. Y eso les ha generado un switch, un cambio en los roles que les hace ser una generación un poco desesperanzada. Así que hay que ilusionarla, eso sí. Bueno, yo creo que hay elementos, eso para mí la buena noticia, que hay elementos, me estoy apurando a las últimas preguntas que tenés, pero me ilusiona eso. No, el poroto negro. Perdón, una cosita más y que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que vos decías recién lo del propósito. Antes quizá el productor, digo solo, pero no despectivamente, ¿no? Pensaba en, bueno, sigo produciendo para dejarle capital a mis hijos. Y ahora es, bueno, sí, a mis hijos y más a la comunidad, ¿no? También. Sí, al entorno, obviamente. Claro, y por eso es que aparecen, ¿no? Todos estos proyectos de alianzas, de la famosa huella de carbono, y a partir de modificar mi pedacito de tierra, bueno, modifico el entorno. Contribuyo. Claro, y ahí es esto, ¿no? Sí, el propósito sigue estando, pero ahora siento que se amplió rotundamente. Totalmente. Entonces, hablamos un poquito de tecnología,
cómo adoptamos tecnología, cómo digerimos dentro de la organización la tecnología. Hablamos todo el tema de liderazgo. Ahí Lucho decía el tema de la transformación. Y ahora me quiero meter en otro tema que es, bueno, ¿cómo los retengo? Estamos hablando de generaciones en un segmento donde los jóvenes no están hoy accediendo. O sea, ¿cuál es Ani, desde tu perspectiva, cómo los jóvenes deberían interactuar hoy con este segmento? ¿Cómo deberían emplearse? ¿Qué facilidades van a tener? ¿Qué barreras van a tener? Las facilidades me parece que tienen que ver con que acá está todo. Claro. ¿No? A un solo clic, tuki, está toda la información. Entonces hay posibilidades de autoformarse sin necesidad, quizá como antes, de estar, Una no sé, carrera 1000 formal. horas, claro, sentados leyendo una fotocopia borroneada o de mala calidad para estudiar algo. Primero eso, que la información está acá. Y después sí creo que el desafío cómo los motivás tiene que ver con eso, con proponerles, bueno, ¿qué podés aportar con todas tus herramientas? Proponer más que nada, no sé si puestos de trabajo, sino cuál va a ser tu aporte personal en tal proyecto. Pensarlo como proyecto, ¿no? Como por ahí es muy de programación, contratar gente para determinados proyectos, pero creo que tiene que ver con eso, con bueno, te contrato y tu aporte va a ser esto, y después en función de tu formación, bueno, vas viendo cómo tu presencia sigue aportando a la empresa, Pero, o cuáles herramientas pero le tenemos le hacen el clavo una metodología. Vos pensás que, o sea, las áreas de tecnología fueron como punta de lanza en esto de metodologías ágiles, vamos a decir, ¿no? Trabajaban muy por proyecto, Scrum, de manera colaborativa. Ya venía un poco la filosofía de Lean Manufacturing, o sea, ya empezaba a ver un poco el proyecto como eje del desarrollo. Hay para mí algo muy interesante, es que ahora se rompió la carrera lineal, ¿no? Por lo menos en el mundo occidente corporativo, vamos a decir, prometió la carrera a la fama, que para ciertas generaciones funcionó muy bien, hoy no funciona. Entonces sí, me parece súper interesante lo que traes de esta mentalidad de proyecto. Y si querés retener a alguien o querés que permanezca dentro de tu sector o industria, o sos jóvenes, trabaja por proyectos, con objetivos y claros, sí, con visibilidad. Cúmplelos y después espera que venga otro proyecto, ¿no? Y te respondo con delay lo que decías antes de los líderes. Creo que el desafío ahora de los líderes del campo y de en realidad todos los ámbitos laborales tiene que ver con saber a quién contratar, y quizá no le vas a poder dar una orden directa porque no sabes. Vos tenés que contratar a alguien, o el desafío es contratar a alguien que sabe de algo que vos no sabés, pero lo necesitas para tu proyecto. Entonces, ¿qué orden le vas a dar a alguien que sabe más que vos, que está más capacitado? Claro, que sabe de su tema. Vos sabés que lo necesitas en tu proyecto, pero ¿yo qué orden le puedo dar, no? Si me pongo en empresa, ¿qué orden le puedo dar a alguien que, no sé, que maneja datos? Yo soy periodista y locutora, ¿no? Yo sé que te necesito para sistematizar o automatizar algo, pero no puedo estar atrás tuyo diciéndote hacelo así, hacelo. Obvio. Te necesito a vos. Rompe con la regla de la jerarquía. Al final, hoy lo que estamos viendo como proceso de transformación es relaciones menos jerárquicas, relaciones más por proyectos, pensamiento crítico, trabajar mucho más con todo el tema de transformación, adaptación y flexibilidad. Sí. Entonces son competencias que hoy, para un líder, si no sabe adaptarse para conseguir e inspirar a la gente a que trabaje en un propósito sobre eso, le va a costar mucho. ¿Cómo retienen el talento, Pablo? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, yo creo que también es mucho una cuestión de generaciones distintas, porque siento que hay que, a las personas de cierta edad, incluso para los más jóvenes, tenés que proponer cosas diferentes, porque ya no veo como era antes, que
por ahí un colaborador tomaba como una medalla de oro de decir estuve en la empresa por 40 años. Claro, yo creo que el eso, salario, la trayectoria, la reputación yo creo que construían tu vida laboral, mucho, ¿no? Cambió mucho y siento que hoy en día tenés que dar posibilidad de hacer carrera más rápido, de poder también hacerlo sentir parte de los proyectos, obviamente, y darle también una experiencia que también pueda servir, pensando que es muy probable que no siempre puedas retener a los mejores profesionales, porque van a cambiar, sí, van a rotar. Es claro, un mercado laboral más dinámico que hace 30 años atrás o 20 años atrás. La globalización cambió todo, incluso hay mucha gente que vive en el país y trabaja para empresas de afuera de su casa y bueno, también tenemos que competir con eso, que antes no era un problema tan grande, sino que ahora, bueno, son los nuevos desafíos para poder retener al mejor personal. Al mejor talento. Al mejor talento. El lugar de trabajo cambió, ¿no? O sea, el modelo híbrido, la flexibilidad. Sí, llegó para quedarse. O sea, donde producir hoy no es tan intuitivo o tan natural como lo era hace prepandemia, vamos a decir, ¿no? Que fue como el punto bisagra específicamente. ¿Cómo retienen ustedes el talento, Lucho? Me quedé pensando antes que por ahí claramente el contexto cambió. Entonces, si vos pretendés retener a la gente con las mismas herramientas que retenías hasta ahora, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, lo que pasa para mí, lo que es no tengo pruebas, tampoco dudas, podría decir, que es que, viste, la gente dice, no, las nuevas generaciones no se comprometen. Y me parece que hay responsabilidad de parte de los que generamos empleo y demás de dar un ámbito de trabajo laboral, obviamente que sea sano, que tenga que ver obviamente con el salario y demás, pero después esto es un poco lo que dijiste vos, ¿en qué oportunidad me das? ¿Qué proyectos me das? Mira, yo tengo la experiencia de haber laburado en una multi de las grandes del agro, y ahora pasar a una multi un poco más pequeña, y la duda era, bueno, ¿cómo para en el clásico de, viste, carrera, que vos podés pasar al puesto? No hay puestos acá, somos 100 personas y ¿dónde surgieron por ahí las oportunidades? Intercambios en otros países para ver otras realidades, capacitaciones donde vos te nutrís y tu silla se hace más ancha. No sé, vuelvo a el tema de drones, que para un vendedor, el que tomó la sopa dice, bueno, buenísimo, acá mi mochila, mi currículum, se está agregando algo que yo hasta ayer no lo tenía, no me lo enseñó en la facultad, no lo estoy aprendiendo hoy. Entonces hay mucho ahí también del trabajo del día a día. Después esto para mí de qué te ilusiona y qué te motiva del proyecto general. Yo veo muchas organizaciones que, de nuevo, lo hablamos con vos, Anita, al principio, están muy enfracadas en el producto, en cosas que son, viste, tangibles, visibles. Y yo me encargo de poner el propósito arriba de la mesa, pero el propósito es el que te hace sentarte en la silla, levantarte todos los días a la mañana para ir a trabajar. Si no te gusta tu ámbito de trabajo, o sea profesional, ¿no? Es que es la vida. Hay una gran, para mí. Hoy en día el balance vida-trabajo trajo una tensión que iba a decir eso. El problema es que no debería haber. Yo he tenido compañeros que decían, no, yo soy de una forma en el trabajo y de otra forma en mi casa. Es válido. Y para mí no tanto, porque al final del día vos sos la misma persona en los dos lados. Entonces, depende para qué generación. Para una generación que valora la autenticidad como estas nuevas. Perfecto, y vos sos auténtico en todos lados. Es clave solamente en tu casa. Integrar la personalidad laboral e integrar la personalidad. Yo te lo pongo de esta manera. Si vos vas a un trabajo. Hay generaciones que no quieren, que siguen, o digamos, hoy tenemos un mercado laboral donde conviven todas las generaciones. Pero los próximos 4 o 5 años la fuerza laboral grande va a ser lo que promuevan las... Yo lo cuestiono. Yo creo que dentro de los valores generalizados que hablamos, sí hay valores particulares que hay gente que me niego a pensar que no haya seres humanos hoy que nazcan en este planeta que no quieran trabajar 40 años para una empresa. Yo creo que va a haber gente que sí y gente que no. Las creencias hacen a la realidad del colectivo generalizado, pero siempre hay particularidades. Seguro. Y creo que sí puede haber compañías que declaren ventajas competitivas donde sus empleados sea que se quieran quedar toda la vida en un trabajador. Lo creo. Ahí tenés, me parece que hay una ventaja competitiva de quedarse toda la vida. Pero ahí tenés la habilidad del empleador, de la compañía, además, que pueda entender que para alguien eso. Sí. Seguro. Pero yo creo que es complementario. Porque otra cosa también
es el tema de las alianzas. Es decir, si dentro de la empresa, no quiero tirar malas ideas o ideas en realidad que vayan en contra de algún empresario, pero sí es una realidad, y seguramente también vos lo ves en la parte técnica en cuanto a las marcas, ¿no? Que sí son competencia, pero además, si se piensa en alianzas, Colaboraciones. claro, es decir, che, ok, nosotros en este producto somos competencia, pero si nos aliamos, ¿qué cosa nueva le podemos ofrecer al mercado? Entonces, quizá incluso, ¿no? Los mismos empleados. No, por eso. Los mismos empleados son los que hacen quizá microequipos para mejorar dentro de la empresa o empresas entre sí. Pensaban y que en el mercado, por lo menos en el agropecuario, vos tenías antes el que vendía de semillas, el que vendía la maquinaria, el que vendía el químico, y hoy el productor usa todo, el que tiene la visión completa. Y ahí es donde empieza un poquito la co-competencia, como se llaman en muchos casos, las alianzas. Yo en el transcurso de estos últimos meses del 2026, la cantidad de alianzas que han salido de distintas compañías, pues está claro que vos tenés que buscar una manera distinta de hacer las cosas. Eso para mí también como modelo de retención suma un montón, que vos realmente entiendas que vos... Que colabores. Y que tu compañía no se quede estancada en hacer algo porque era esto lo que hacía. Y no se adapta al medio ambiente que lo rodea 24/7 en términos de negocios. Eso me parece que cuando vos, desde el punto de vista del liderazgo, lográs entender que algo está cambiando y vos querés cambiar, eso para mí conecta. Ahora, si vos no querés cambiar y vas a decir, no, vamos a seguir haciendo lo mismo siempre, no creo que sea una buena herramienta de retención. Bueno, Está con ganas de hablar, Ani, ojo. Ay, no, si no... Dale, Ani, si dale. no me callo. Bueno, animate. ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Para hablar. No, pero cuento algo chiquitito que hace poquito me pasó, que entrevisté a un productor avícola que toda su vida vendía huevos en el pueblo, y ahora se convirtió en el primer productor del país en ofrecer al mercado un fertilizante orgánico granulado hecho con el guano. Y yo transformó. Creo que en los 90, cuando iba con la bicicletita vendiendo los huevos en el pueblo, no se imaginó en quién se iba a convertir ahora. ¿Y qué fue lo que hizo esto? Dijo, bueno, necesito un montón de otros profesionales, no tienen que ver con mi rol, ¿no? de vendedor de huevos o de productor avícola, y construyó un mundo totalmente distinto. Mismo, Ani, lo que si vos con los startups, digamos, hoy en Argentina es un universo de 150 startups muy chiquititas que facturan menos de $1 millón y están dando vuelta y están buscando obviamente también su nicho, tienen un producto y capaz que ese producto solo no lo puede llevar adelante solo, lo necesita con alguna compañía, algún emprendimiento. Para mí hay mucho de trabajo para poder retener a la gente y desarrollarla. Pablo. Estás muy callado, Pablo. Estoy pensando. Ani, lo tenemos medio cooptado. Nosotros hablamos hasta por los codos. Por ahí lo mío es más de producto, más de fierro y... No, pero el producto tiene una lógica, sí, ¿no? Sí, o sea, ya de entrada, la gente, ¿por qué tiene un imán a trabajar en una empresa fierrera en Argentina? Tenemos una cultura fierrera muy desarrollada. Sí, más por lo tangible, más por lo artesanal, por lo manual sería. Hay mucha afición a eso, digamos. Sí, totalmente. Y también con los últimos años las sembradoras están siendo cada vez con más tecnología implementada y ya no son más... Depende obviamente el cereal que se siembre, pero ya no son más un fierro, puro fierro, que se arregla con nada, sino que todo lo que es con la dosificación neumática y bueno, con los diferentes sistemas que hay de tecnología, muchas veces se utilizan sistemas de terceros, también que se trabajan en colaboración con empresas, que se hace capacitación en conjunto, todo. Y bueno, también para cerrar un poco con las alianzas para poder crecer como empresa también y poder tener más mercado y poder ofrecerle más facilidades al productor, que es lo que queremos, obviamente, siempre. Y el sentido de trabajar con el productor genera mucho compromiso del colaborador. Al final, esto de customer centricity, sin que digamos lo explicites como tal, al final pertenecer a una compañía donde el cliente está realmente en el centro y las acciones están
vinculadas a atender bien al cliente, genera un sentido de pertenencia grande y eso genera retención del talento, sin duda, ¿no? Sí, totalmente, porque la postventa, sobre todo en la maquinaria agrícola, es muy importante, ya que el productor no puede perder tiempo y hay que estar ahí con cercanía y con asistencia siempre que lo necesite. Porque bueno, el tiempo perdido es obviamente dinero y es rendimiento que se pierde, así que eso, y también la idiosincrasia que tiene el productor argentino, que es de una cultura de trabajo muy diferente a la de los otros países, por lo menos lo que me tocó vivir en experiencia propia. Por ejemplo, no sé, en los países de Europa del Este a las 1 de la tarde paran a almorzar y paran a almorzar, tienen que cenar, no importa, paran a almorzar. Y Acá después a las 5 de la tarde vuelven. cortan. Acá se trabajo Acá es de sol a sol y de sol a cuando sol haga y falta y cuando están siempre pendientes del clima y de la lluvia no pierden un segundo porque siempre están tratando de aumentar la productividad. Y en los otros países yo diría que la precisión y el rendimiento no es tan crucial como en un país como Argentina. Bien, me diste el pie para entrar en esto de cuál es el ADN en términos de valores y de competencias del agro argentina. De la gente. ¿Cuál es el ADN? Ahí, Pablo, para mí trae un punto que es fundamental, que es de sacrificio. de trabajo, de sacrificio. La pasión, Sí, La pasión suena mejor. El sí, sacrificio está bueno. suena- Está bueno. Yo te agregaría la innovación, pero de nuevo, porque claramente el perfil que tiene el productor agropecuario en Argentina es súper innovador. Hay algunos datos tan buenos en Argentina. Vos hablamos de cambio generacional. En Argentina tenés casi el 70% de los productores son personas de Jóvenes. menos 55 años. Y más de la mitad son También, universitarios. también También que hay que distinguir, ¿no? Vos, Pablo, estás hablando por ahí del laburo que hace el tipo que siembra y demás, que muchos son dueños, muchos son contratistas y son dos perfiles por ahí muy distintos. Sí. Pero el propietario o aquella persona que está trabajando hoy en Argentina tiene altos estudios, tiene una edad promedio relativa. El joven, productor argentino es uno de los más jóvenes a nivel mundial, de los más jóvenes. En Japón deben ser todos viejos. No, en Japón tenés gente muy grande. Yo tuve la experiencia de estar en Japón en una cosecha de arroz. Era un señor de 100 años. Un señor de 80 años en su máquina. Cosechándolo. El que toca rock and roll, que hace. No, esto fue justo en una experiencia. A ver, contá. Sí. ¿Cuál es? A ver. Es un japonés que está dedicado a la siembra de arroz y también tiene una banda de rock. ¿En serio? Estuvo hace poco en la... Claro, vos estuviste en la rural, claro. En la rural, sí. Ok, y rock japonés. Rock japonés, pero basado, o sea, todo en la siembra. Y habla de la siembra él. Ok, tremendo. O sea, las canciones son como de iglesia, pero le canta al arroz. Siembra, las máquinas, sí. Mirá qué interesante. Claro, sí. En este caso fue un poco más random, ¿no? Pero ahí me parece que hay mucho para ir de innovación, de trabajo duro. O sea, innovación, pasión. Yo te pondría también ahí el trabajo duro, lo pondría también. Bien. Sí, y para mí también, sumando, es el tema de el sentido de pertenencia, ¿no? La pasión, pero es mi tierra, ¿no? No solamente Argentina, sino en términos de mi pueblo, a pesar de que, bueno, después el producto se venda donde sea, el tema es el orgullo propio de decir, es de mi pueblo, es de mi zona, ¿no? ¿Sabes que hay algo, Ani, que me sorprende cuando estoy viajando? Que en las tranqueras de Argentina está el mástil con la bandera argentina, claro, en muchísimos lugares. Y por ahí en el país, no sé, como vos viste en Chile, por ahí en Chile tenés bandera. En Chile ponen mucha bandera. Y por ahí en Buenos Aires, como es el nacionalismo, bueno, tenemos estos días más de mundial, que la selección nos llama mucho. Pero en el agro argentino eso a mí me llama mucho la atención. Un mástil y una bandera flameando, eso te habla mucho del sentido de pertenencia. Sí. Bueno, y ahí tiene que ver también mucho el tema de la escolaridad rural, ¿no? La educación, la transmisión de valores de generación en generación, que por ahí, bueno, no sé si suele suceder en otros países, y eso me parece que también nos diferencia, ¿no? El orgullo de que el nieto a los 4 años o 5 años ya esté sentadito durmiendo la siesta en el tractor o manejando
¿no? Con el perrito o el bebé, todo con la boinita, la bombachita de campo. Y eso hay que comunicarlo, como vos decías bien al inicio, ¿no? Cuando Sí. uno no comunica los valores o no comunica lo que sucede o no es consciente del activo que tiene en términos de capital de talento, se pierde el talento. Por lo menos en mi experiencia, el sentido de pertenencia, el sentido del legado, de propósito, cuando vos lo sumás a algo más grande, más colectivo y más grande, trasciende mucho más como valor oblicuo, transversal a una generación o a un país, ¿no? Es que hay algo que la tecnología me parece que jamás va a alcanzar, o al menos espero eso, porque si no nos vamos a convertir en un capítulo de Black Mirror total. Vamos para allá. Pero sí, no, pero es el tema humano y el tema de las emociones y de los sentimientos, porque vos podés saber un montón de tecnología, podés saber un montón de la última innovación, tengo el último dato en el último fierro en tal cosa, pero si no sentís amor o si no sentís empatía por lo que le pasa al otro, cómo podés aportar a tu mundo, a tu entorno más cercano, ahí ya como que nada tiene sentido. Obvio, tecnología, ¿no? sin humanos al final no tiene, ¿Para qué la, no tiene para qué la sentido. existencia? ¿Para qué la existencia? Sí, Una está a herramienta. Me propósito. puse filosófica. Muy bien. Verdades incómodas, cerramos. Verdades incómodas. Quiero alguna verdad incómoda del sector. ¿Alguna verdad incómoda que ustedes crean? O sea, ya dijimos todo lo bonito. Yo tengo una que para mí es, y la digo muchas veces cuando me toca hablar, es que Argentina, a pesar de todo esto lindo que hablamos, tiene un retraso de 40-45% de rendimiento que la podría estar hoy teniendo con tecnología, con cabeza, con todo lo que tenemos acá puesto, con comunicación, y no lo estamos aprovechando. Ok. Retraso en la productividad. Sí, y creo que esto es abrir la tranquera en serio, es decir, sacarnos también, ¿no? Que el campo se saque el prejuicio que tienen respecto a la gente de ciudad y decirle bien con el alma. La famosa brecha. Claro. Otra brecha va. Claro, abrir la tranquera y construir un puente y decir, vení, que te explico, pero no porque sé más que vos o porque este no sabe nada, sino vení que te muestro de qué se trata para ver qué podemos hacer juntos. Bueno, hoy tenemos un montón de influencers que muestran un poco como Bueno, eso es el maravilloso. backstage de lo que pasa en el agro, ¿no? Y tenés Sí. para tirar para arriba, por TikTok, por Instagram, por todos lados. Entonces, construir un puente. Sí, Una verdad sí, incómoda. totalmente. Hagamos un puente más bonito. Estoy pensando, bueno, pero está complicada. Te tira un No sé fierro. qué- Pablo, ¿sabes? Sí, vos sabés que la estuve pensando mucho. Y dijiste, pero no sé si la digo. Está complicada. Acordate, somos una empresa formal. Sí, sí. No, bueno, a ver, yo puedo por ahí hablar un poco de que muchas veces se pide una flexibilidad o un juego de reglas de juego claras. Y bueno, una vez que se implementen hay que tratar de acelerar a fondo para poder ser competitivos en lo que es globalmente. El año pasado estuvimos en Agritécnica por primera vez en nuestra historia, que es la feria de agro más grande del mundo. Y ¿En dónde grande es? En Alemania, en Alemania. Hannover, sí. Va. Fue en noviembre del año pasado. Y bueno, a comparación de por ahí el know-how que tienen allá ellos, sobre todo las multinacionales, tenemos que acelerar mucho. Tenemos con qué, pero hay que ponerse mano a la obra. Ok. Ujú. ¿Qué otras ferias más recomiendas? Y bueno, Agritécnica es la más grande del mundo. Yo personalmente no fui nunca a AgriShow en Brasil. Después está Farm Progress, que es en Estados Unidos, en agosto. Pero bueno, después están las más grandes del país, que son Expo Agro y Agroactiva. Ok. Sí, Expo ahí se ve en mucho. marzo, sí. Sí, se ve mucho la fuerza del campo realmente para la persona. Para que la no- audiencia que, Sí, para la que audiencia está que buscando sí, sí. un lugar para convivir, digamos, Sí, y totalmente. buscar tecnología, es muy bueno. Sí, sí, ahí se ve un pantallazo, ves el mercado de una forma tangible y se ve realmente la fuerza del campo argentino. Ok, entonces los tres coinciden en que todavía vamos bien, pero nos falta un poco de brecha. Vamos. Y por último, ¿cuál es el mayor talento que hoy
podemos ofrecerle, digamos, desde el agro? ¿Qué es el mayor talento que se puede ofrecer? No, para mí la gente. La gente tiene el sector agropecuario es espectacular. La verdad que tenés siendo un sector chico. Bueno, son 52 mil millones de dólares. Está bien, por eso pero no sé si es tan chico, ¿no? En cantidad de gente directa. Sí, es el 20%, pocos, digamos, 20% de la economía del país. Sí, ni hablar que después no tiene una masividad de empleo real. Y esto es un tema de. Es una de las verdades incómodas, ¿no? No, sí, es un ahí sector que aporta mucho en lo económico, pero que no tiene una el desarrollo que tenés para mí es terciario, digamos, deriva de un ejemplo claro, como productor ganadero tengo 70 proveedores que son del pueblo. Entre el que te hace la maquinaria, el que te arregla el perno, totalmente, el que te vende los insumos, entonces ahí hay un derrame enorme que... Entonces hay una brecha de comunicación para cubrir. Bueno, por eso, yendo esto de brecha de comunicación que trae Ani, me parece que está ahí, pero el talento lo tenés en la gente del campo, en la gente de los pueblos. Argentina es un país gigante que necesita obviamente territorialidad para poder producir 36 millones de hectáreas de extensivos y un montón de otras tantas más de lo que es intensivo y toda la parte de ganadería para explotarla. Y está en la gente que está del agro, y te agregaría gente que no está del agro, que tiene que son los que manejan datos, que trabajan en otros sectores, que podrían invitados, aportar. Todos invitados. Talento invitado al mundo del agro. Colaborar con la agricultura argentina. Y además el potencial, y acá hago una autocrítica también al periodismo, que es esto, bueno, ¿qué comunicamos también nosotros del sector? Porque si no, siempre se identifica, ¿no?, con que el productor es una persona que se queja o porque no llueve o porque llueve demasiado y entonces me falta, ¿no?, como que siempre falta 5 para el peso. Bueno, pero en realidad hay un montón de potencial porque ahora no conocemos a los pueblos. ¿Cómo serían los pueblos ahora con nuevos habitantes, con otras herramientas, ¿no? Ok, ya sabemos que los caminos rurales, por ejemplo, están hechos bolsa. Ok, ¿qué hacemos con eso? Si ahora tenemos un montón de tecnología y capaz que viene, no sé, alguien con una máquina, no sé, china o de donde sea, te hace el asfalto. O de acá. O cordobesa. Ahí tenés una oportunidad. Pablo, ahí está. máquina para un puente con Montemaíz. Claro, Montemaíz que venda asfaltadora. Claro, por favor. y entonces se vienen con las maquinarias, arreglan el pueblo. Entonces, si el pueblo está conectado, vienen los jóvenes. Entonces, volviendo a tu pregunta, me parece que el talento. Claro, y el potencial. Me parece que la palabra es, bueno, tenemos esto. Usalo y hay que potencial, sí, en vez de quedarnos en la queja y en el problema. Sí, yo como palabra... Yo quiero hacer talento, una queja. El libro de quejas Como rurales. mayor talento yo diría que el productor argentino o el agro provee mucha flexibilidad, mucha capacidad de adaptación, digamos. Porque está demostrado con la adaptación de la siembra directa que el productor argentino tuvo que adaptarse para poder subsistir y que es un caso único en el mundo, que también podemos dar escuela de eso, y es una persona, un tipo de persona que nunca se rinde y que más allá de que... La resiliencia realmente. No lo dijeron, completamente. Sí, era no quedó, era palabra cantada. La resiliencia era para decirle activo del sector, Sí, yo la pensé, pero bueno, digo, alguien lo va a decir. Te lo trajo Pablo. No. Ya lo tenés. Tutti frutti para pero sí, es el productor argentino es una persona que es un tipo de productor que empuja, que por más que tenga malos augurios o por ahí no sea el mejor clima, siempre está con de buen humor. Siempre está, no sé si de buen humor, pero siempre está dispuesto. Tiene un humor de mierda, pero bueno. No vamos a entrar el día que llueve, en su capacidad de tener humor. Si llueve mucho, no tanto. Es un sector no muy humorístico. Siempre está dispuesto a pesar de todo, seguir para adelante y ponerle sin duda amor propio realmente. Y ponerle fuerza y seguir invirtiendo en el país, digamos. Apuesta. Siempre apostando por la tecnología, siempre apostando por una mayor productividad, nunca se conforma. Eso me parece... La autoexigencia como eje comportamental.
Sí, me parece. Y eso es un valor que también se transmite a las nuevas generaciones. Totalmente. Que pueden ser muy distintas en muchas cosas, pero eso siento que sí está. ¿Sí? Sí. ¿O vos crees que eso lo tenés de tu familia? Puede ser, Apuestan puede y ser son un poco, autoexigentes. apuestan a la juventud, apuestan a las nuevas generaciones, más allá de que bueno, somos muy diferentes y tenemos visiones diferentes porque nos hemos criado. Somos generaciones totalmente Crecimos en distintos. contextos diferentes, el mundo era distinto. Obviamente. Ya no son las cosas más como eran hace 30, 40 años atrás, pero bueno, yo siento que el amor propio lo tomamos más como que un trabajo, como una pasión realmente. Okay. Eso me han enseñado siempre desde chico. Y lo has comprado, obviamente. Sí, totalmente. Bien, bueno. Nada más agradecerles, muchas gracias a los tres. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan divertido. Da para hablar mucho más. Sí, nos quedó ya terminó corta. el podcast, ¿no? Ya No podemos seguir terminó. hablando. Ahora Claro. descorchamos el vinito y nos quedamos. Un vino. nos quedamos El charlando próximo en lo la podemos hacer fogata. con un vino, Con si una quieren, cata. ¿no? Me Con gusta. una cata de vino. Yo estoy para sumarme. Queso y vino podemos hacer. Acá Carolina de la producción dice que sí. Que se puede hacer queso y vino. Y ahí ya hablo menos, Claro, porque dejás voy a hablar estar Pablo. entretenida con el quesito y con el Claro. vino. Pobre Pablo, no lo dejaste hablar en todo el podcast. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que nos ven y nos seguimos viendo más adelante.